Y cuando menciona la conciencia crística, me refiero a la misma conciencia que es objeto de estudios psicológicos y científicos desde tiempos inmemoriales. Esa conciencia que todos apreciamos, pero que en definitiva no sabemos lo que es, necesita agentes activos de expresión en el ser humano, y esos son, en la tradición cristiana, en el ámbito cristiano, los llamados apóstoles. El apóstol Juan representa a la palabra consciente del ser. La palabra en su sentido original, en el sentido formativo de nuestra psicología, el proceso de formación de la palabra creadora. Etimológicamente el nombre Juan proviene del hebreo Yohanan, que significa Dios es misericordioso, o también don o donación de Dios, lo cual encuadraría con el significado de la palabra creadora como un regalo de Dios para con el hombre. El apóstol Juan además escribe un evangelio, el cuarto de los canónicos. Quizás no haya sido su autor, pero obedece a una escuela que sigue su tradición. Y allí Juan comienza diciendo que la palabra, con mayúscula, es la naturaleza misma del Cristo. Textualmente, esa frase que todos seguramente recordamos: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. O en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hay una pequeña diferencia, vale la pena hacerlo notar, entre el término verbo, que nos remite a una palabra que no está suelta, sino que genera una disposición hacia el conocimiento. El verbo es la palabra en acción, es el eje de la oración, no es algo aislado, sino que precisamente es formador de la oración. Es decir, que la clave para alcanzar el conocimiento es a través de la palabra, de la oración, tanto en el sentido lingüístico como espiritual. De hecho, oración es tanto unidad de información en el sentido lingüístico como alabanza o plegaria en el sentido espiritual. Eso también en la etimología son coincidentes. Y bueno, a través de la oración conocemos y comprendemos la naturaleza de todo, o por lo menos aspiramos a hacerlo. Asociar la conciencia con la palabra, bueno, con el verbo, es, dicho sea de paso, un ejercicio maravilloso. Tal vez el ejercicio más estimulante que nos permita la conciencia humana. Cada vez que hablamos, conocemos, y al conocer nos transmitimos y transmitimos a otros a través de la palabra. De ahí que la palabra se considera el emblema de la creación, sobre todo en su expresión germinal, inicial, es decir, antes de ser pronunciada. Y es formativa de la psicología del ser humano, es creadora. Esa palabra tiene manifestaciones mental, emocional, tiene articulación a través de la boca, tiene una expresión sonora, es vibración, puede conducirse a los oídos de otras personas, o bueno, puede resonar en la tierra, dirigirse a través del espacio infinito, tiene muchas expresiones. Pero eso, la posibilidad de utilizar la palabra es la que nos hace verdaderamente humanos. Quiero resaltar esto porque es el eje de la tarea apostólica de Juan. Llevar esa palabra que tiene una naturaleza humana hacia la estatura crística. La expresión hablada es una característica del ser humano específicamente. Es el signo distintivo de la naturaleza humana. Entonces ahí tenemos al Juan inicial.
ese que podríamos definir como el animal que se expresa a través de la palabra. Y entonces, en el inicio, en el Génesis atemporal de nuestra humanidad, de la humanidad del ser humano aquí y ahora, está precisamente el Verbo. Eso es lo que Juan, como apóstol, como aspecto del ser universal, representa y es lo que la labor crística debe volver consciente. Entonces, ese Juan interior es el que enseña el uso de la palabra consciente, valorizando su expresión. Cuando Juan se expresa en el hombre, aparecen todas las capacidades humanas, todas las esferas de la civilización humana están pautadas por la expresión verbal. En la filosofía y en la ciencia, ni que hablar, pero también en el arte y en la misma mística, religión, en la cual se manifiesta la oración, todo lo que constituye a la larga la civilización. Por eso, esa conexión tan importante que existe entre el Cristo y Juan, al punto de que Jesús lo menciona como su discípulo amado. Es la expresión más directa, más fundamental y más elemental de la naturaleza crística. Marca también la fidelidad de la expresión verbal en relación con la manifestación del ser universal, es decir, la palabra pronunciada en forma auténtica es expresión directa de la realidad del ser, o bueno, de la realidad de Dios, hablando en términos místicos, ¿no? Y Juan también es un testigo privilegiado de la transfiguración de Jesús, en la que, según la tradición, participaron también Pedro y Santiago el Mayor. Allí, según el relato, se escuchó desde una nube una voz que dijo: "Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo". Y veamos, por un lado está Simón, Pedro, el que escucha. Recuerdan, Simón significa eso, el que escucha. Por el otro Juan, el que habla. Y finalmente Santiago, el que actúa. De él voy a hablar en un momento. Es el que cambia, el que modifica, el que transmuta. Ese es Santiago. Y volviendo a Juan, es también el autor del Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro muy complejo, pero se podría definir verdaderamente como una nueva transfiguración. Además está decir que el Apocalipsis o Apocalipsis significa revelación. Es la revelación de la expresión del Cristo en el ser humano. Entonces, Juan está viendo al Cristo cósmico en su interior, en su experiencia espiritual. No voy a hablar específicamente de este libro porque sería larguísimo, seguramente lo haga en otro momento, pero sí vale la pena hacer referencia a la aparición de Cristo y esa aparición tan simbólica, con esa espada saliendo de su boca, ¿no? Marcando la importancia precisamente de la palabra, en este sentido que estamos explicando, en el sentido creativo, incisivo. Y bueno, y finalmente la tradición sitúa a Juan al pie de la cruz, junto a María, la madre de Jesús, durante la crucifixión. Y la frase de Jesús tan emblemática: "Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre". Ahí Jesús está exponiendo una identificación directa entre las fuerzas crísticas y las fuerzas del Verbo. Eso que es en el momento más delicado, más profundo de la pasión. Está diciendo su madre cósmica, universal, en el momento supremo de la muerte: eso que tienes ahí junto a ti es mi expresión, al menos en forma potencial. Lo que perdura de la naturaleza humana es esa palabra, ese misterioso verbo.